Señor Todopoderoso, Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te invito aquí a esta enseñanza, invito a mis ángeles, Señor, que esta enseñanza sea la honra y la gloria para ti, Señor. Señor, yo me humillo a ti completamente y dejo que tú tomes control de la enseñanza de hoy, Señor. Gracias, papá. Amén. Y hoy vamos a hablar: ve por fe y no por vista en esta dispensación. Y Dios puso esto en mi corazón esta semana porque debido a ciertas cosas que he pasado, la fe es algo de lo que tú no ves, pero tú lo sientes aquí adentro. Y aquí podemos ver en 2 Corintios 5, 6 al 10. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Versículo 7. Vivimos por fe y no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Versículo 9. Por eso no nos empeñemos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Versículo 10. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pablo no temía a la muerte. Estaba seguro de que pasaría la eternidad con Cristo. Pablo pagó un precio muy alto para estar con Dios. Mucho de su tiempo, cuando él escribió su prédica, pasó su tiempo en la cárcel. Y él estuvo adorando, alabando al Señor y escribiendo sus libros, que él escribió prácticamente todo el Testamento, Nuevo Testamento. Naturalmente, enfrentar lo desconocido nos puede causar preocupación, y dejar atrás nuestros seres queridos nos puede causar dolor. Pero al igual que Pablo, creemos que Jesucristo podemos tener una nueva esperanza y seguridad en la vida eterna con Cristo. La muerte es el preludio de la vida eterna con Dios. Seguiremos viviendo. Que esa esperanza nos dé confianza y nos inspire a servir a Dios con fidelidad. Lo más importante es servir a Dios con fidelidad. Siempre debemos confiar en Dios. No importa las tribulaciones que estemos pasando, una se entrelaza con la otra. Y hay una frase que dice: no vivamos por vista. Significa simplemente que conocemos a Jesús a pesar de que no esté físicamente con nosotros. Jesús está en el cielo y no lo verá hasta que lleguemos allí. Vivir por fe y no por vista es la experiencia cristiana normal, porque nunca hemos conocido a Jesús cara a cara. Solo conoceremos a Jesús a través de la Biblia y a través de nuevas experiencias con Él. Han habido momentos en mi testimonio que yo he estado en el Espíritu. Puedo oír la voz, he podido ver ángeles. Mientras más tú estés allegado al Señor y por la fe que tú tienes, tu relación es más importante con Cristo. Aunque la vida eterna es un regalo concedido por la gracia de Dios, y esto es un verso de referencias, Efesios 2, 8 al 9. De todos modos, cada uno de nosotros será juzgado por Cristo. A través de este juicio seremos recompensados por la forma en que hayamos vivido. El regalo inmerecido de la salvación en Dios no nos libera de la obediencia fiel en Cristo. El día del juicio, cada cristiano deberá rendir cuentas por la forma en que vivió. 2 Corintios 4:16. Por lo tanto, no nos desanimemos. Al contrario,
aunque por fuera nos veamos que estamos desgastados, por dentro nos vamos renovando día a día. Es fácilmente desanimarse y darse por vencido, ya sea en nuestras relaciones interpersonales o en el trabajo. Todos hemos enfrentado problemas que nos han hecho abandonarlo todo, en el lugar de darnos por vencido cuando la persecución lo desgastaba, y eso era Pablo. Pablo encontró la fortaleza, y porque esa fortaleza venía del Espíritu Santo. Mientras cuando él era perseguido, el Espíritu Santo le daba esa fortaleza, y ahí fue que él escribió el Nuevo Testamento. Y un ejemplo es Efesios 3:16. No permita que las circunstancias afecten tu manera de percibir las cosas o te obliguen a abandonar la obra. No abandones tu recompensa eterna por los sufrimientos actuales y por las pruebas. Yo te puedo decir ahora que tú me ves a mí aquí y todo eso, pero estoy pasando por pruebas difíciles. Pero estas pruebas, en el momento de prueba es cuando tú oras, te afianza la fe en Cristo, y también porque Dios me está elevando. Estamos creciendo en Él. Es precisamente nuestra debilidad que nos permite el poder de resurrección en Cristo nos fortalezca en todos momentos. Y este es otro verso de referencia. En Hebreos 11:1 encontramos la definición de fe. Nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es apremiante hoy, más que nunca, que aprendamos a caminar por fe y no por vista. A nuestro alrededor solo tenemos eventos trágicos y el panorama mundial es desalentador. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial es quien nos ayudará a salir de esta y de cualquier otra situación que nosotros enfrentemos. Ya hemos hablado de lo mucho que nos ama y de lo grande que es su fidelidad. Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. Él nos ama. Nada de lo que veamos debe desalentarnos. Y en Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que uno aprende a tener fe. Tú oyes la palabra de Dios y esa palabra entra en tu cuerpo espiritual. Hagamos de la lectura de la Biblia un hábito, pues ahí encontraremos el mejor alimento para nuestra vida. En Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí también en ese mismo versículo nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a vivir con una fe inquebrantable, pues eso es lo que Dios quiere para nosotros. Los amo, les mando un fuerte abrazo, y primero Dios, y lo veo muy pronto. Aquí lo que está pasando es que el apóstol Pablo le daba este mensaje a los hombres de Dios que se encontraban esparciendo el mensaje, la buena noticia para el Señor. Ese tesoro del que habla es justo el mensaje del Evangelio, pero es también el tesoro del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y quien nos permite ejercer nuestra fe. Esos vasos de barro somos nosotros. Somos frágiles, pero Dios nos da una fortaleza y Él es quien nos respalda. Otro ejemplo de caminar por fe y no por vista, aquí te puedo dar un ejemplo, es cuando Moisés cruzó con Israel el Mar Rojo para ir hacia la tierra prometida. Eso sí que fue un paso de fe, pero agigantado. Y en Hebreos 11:29, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por la tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Ya Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan para nosotros. ¿Qué significa? Camina por fe y no por la vista, no por lo que tú veas.
Declara todo con fe y se te dará. Y podemos ver Éxodo. Voy a leer estos versículos de Éxodo 14, 1 al 30. Porque son los versículos en cuando Moisés, ¿qué es lo que hizo Dios cuando Moisés cruzó el Mar Rojo? El Señor habló de Moisés y le dijo: ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, en Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. Versículo 3, el faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Versículo 4, yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de la gloria a costa del faraón y de todo ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran el trabajo? Versículo 6. Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano a su ejército, en versículo 7, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de su oficial. Versículo 8. El Señor le endureció el corazón del faraón, del rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Versículo 9. Todo el ejército de faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. Versículo 10. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Estos 10 versículos son importantes. Los israelitas clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros de Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ahí empezó la duda, porque ellos no tenían la suficiente fe. Estaban viendo la circunstancia que estaba pasando. Versículo 12. Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Versículo 13. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlo. Moisés tenía esa fe en el Señor, tenía esa certeza, confiaba que el Señor. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiendes tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Eso es un paso agigantado, es un milagro. Moisés puso la vara, el mar se abrió, el mar rojo se abrió y los israelitas cruzaron hacia la tierra prometida. Y yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de la gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ahí está, se manifiesta la gloria de Dios. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube. Había una nube que siempre viajaba con ellos, y eso era Dios.
dejó que su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Versículo 20. Quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y la luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Versículo 21. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre la tierra seca. El mar para ellos era una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Versículo 24. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna del fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Versículo 25. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Esta palabra en esta escritura dice: el Señor Todopoderoso está peleando por nosotros. Él pelea nuestras batallas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Versículo 27. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Versículo 28. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros, los jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Lo que quiero decir aquí es: ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre la tierra seca para que ellos, el mar formó una muralla de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Y el último versículo: en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos en la orilla del mar. Versículo 31. Y al ver que los israelitas, el gran poder del Señor había desplegado en contra de los egipcios, temió al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. ¿Qué quiero decir aquí? Que Moisés caminó por fe y no por vista. Nosotros los cristianos debemos caminar por fe y no por vista. Y es difícil. Hay momentos que es difícil porque tú no sabes con qué te vas a encontrar, pero confiamos en Dios, sabemos que tenemos la victoria, porque Él está con nosotros, Él no nos deja. Señor Espíritu Santo, te doy gracias, papá. La honra y la gloria para ti, Señor. Que esta enseñanza de ve por fe y no por vista sea una enseñanza que ayude a todas las personas y transforme su vida. Te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, Señor, eres tú, mi Señor. Amén.